Del libro Cómo vender cualquier cosa de Joe Girard. Capítulo 7. ¿Qué hace usted después de que le vende al tío Harry? Yo no tuve un tío Harry o una suegra que hubiera podido comprarme un automóvil cuando yo necesité vender uno. Y como ya lo expresé con toda claridad, necesitaba desesperadamente vender el primero. En vez de eso, tuve a ese hombre de la Coca-Cola. Gracias a él en donde quiera que se encuentre. Luego preparé la lista de prospectos de que ya les hablé a ustedes. 4 páginas del directorio telefónico de Detroit, 2 blancas y 2 amarillas. En mi escritorio había un teléfono. Yo era nuevo y muy inexperto y no sabía que la única manera de vender era la de estar con los demás vendedores, intercambiando bromas y cuentos malos hasta que me tocara mi turno, para que me dirigiera yo a hablar con cualquiera que entrara por la puerta del negocio. Yo había prometido que no tomaría turnos entre los demás vendedores y casi siempre cumplí mi promesa y trabajaba basándome en mi lista. ¿No me cree cuando le digo que trabajaba con una lista hecha de páginas del directorio telefónico? Bien, pues aunque no lo crea, eso fue lo que hice. Y le apuesto lo que quiera que, si tuviera que volverlo a hacer en la actualidad, lo haría y me ganaría el sustento. Es muy fácil argumentar que una llamada telefónica al azar no es más que una manera segura de que casi siempre será un trabajo desperdiciado. Son muchas las veces en las que no contestan. El teléfono está descompuesto. Contesta mucha gente que no le entiende a uno ni pizca y algunas otras que ni siquiera hablan el mismo idioma. Eso, no obstante, si uno es persistente, se obtiene algún resultado. Y si tiene a su disposición unos cuantos minutos o una hora en la que no tiene nada específico que hacer, puede permitirse el arduo trabajo físico de hacer media docena de llamadas telefónicas que no le produzcan nada, y quizá tan solo una que le ofrezca perspectivas. A final de cuentas, todo ese esfuerzo puede resultar un poquito más valioso que el simplemente rascarse la nariz o estar escuchando chistes malos. Hay infinidad de maneras más productivas para obtener buenos contactos que el hacer llamadas telefónicas al azar. Pero si no tiene nada mejor que hacer, dicha clase de intento bien vale la pena. Hablaremos después de las maneras de desarrollar un sistema para obtener contactos, prospectos y clientes. Sin embargo, precisamente ahora deseo probarle que aún esa manera menos productiva de lograr algún negocio, la de las llamadas telefónicas al azar, vale la pena intentarse y es mejor que simplemente no hacer nada. Empuñe pues el teléfono, aunque no tenga una buena lista de prospectos. Si vive en una área suburbana que cuente con un directorio telefónico por separado o una sección especial para esa parte de la ciudad, será mejor, por supuesto. Sin embargo, ni siquiera eso es algo absolutamente necesario. Recuerde que yo pude hacerlo con unas páginas del directorio arrancadas al azar. Si tuviera que hacerlo de la misma manera hoy en día, hojearía el directorio unos cuantos minutos, observando los números de aquellas calles o nombres que me sonaran adecuados. Y entonces empezaría a llamar. ¿Cómo vender por teléfono? Digamos que he hecho 10 llamadas infructuosas y no contestan, o no me entienden, o mamá salió de compras. Ahora bien, estoy llamando en la mañana y no hay que hacerlo demasiado temprano. Ya va a ser mediodía. Supongamos ahora que en mis primeras 10 llamadas no he obtenido nada en lo absoluto. ¿Cuánto me ha costado eso? ¿3 o 4 minutos? Muy bien. En mi siguiente llamada, una voz de mujer contesta el teléfono. Buenos días, señora Kowalski. Habla Joe Girard, de la agencia Merolis de autos Chevrolet. Tan solo quería avisarle que el auto que ordenaron ya está listo. Recuerde esto, estoy haciendo una llamada al azar y lo único seguro que sé por el directorio telefónico es el nombre de la persona, su dirección y el número del teléfono. Naturalmente, la señora Kowalski no sabe de qué estoy hablando. Me temo que se ha equivocado de número, me dice.
Nosotros no hemos ordenado ningún nuevo automóvil. ¿Está usted segura?, pregunto. Completamente segura, responde. Mi esposo me lo hubiera dicho. Un momentito, digo. ¿Su esposo es el señor Clarence J. Kowalski? No, mi esposo se llama Steven. Anoto el nombre, aunque es claro que lo sé, pues lo estoy viendo en el directorio. Y agrego, perdone usted, señora Kowalski, me apena mucho haberla molestado a esta hora del día. De seguro ha de estar usted muy ocupada. Tal vez ella conteste que no me preocupe o desee contarme cómo le fue en el supermercado, de donde acaba de regresar. Como quiera que sea, yo no le permito que cuelgue. Mi deseo es el de mantenerla en el teléfono porque todavía no he terminado con ella y tal vez ella no tenga con quién hablar y no cuelga por propia voluntad. Señora Kowalski, ¿no están ustedes tratando de comprar un automóvil nuevo precisamente ahora, verdad? Si ella supiera algo, probablemente me lo diría. Sin embargo, la respuesta típica es, creo que no, pero sería mejor que le preguntara a mi esposo. Eso era lo que yo quería oír. Sí, claro, ¿a qué hora podría yo llamarlo? Y ella responde, generalmente llega a casa a las 6. Magnífico, ya tengo lo que quería. Pues muchísimas gracias, señora Kowalski, digo. Llamaré entonces a esa hora. Ojalá no les interrumpa mi llamada. Espero hasta que ella me dice que cenan hasta alrededor de las 7 y luego le doy las gracias y cuelgo. ¿Sabe usted qué es lo que voy a estar haciendo a las 6 de la tarde? Precisamente. Buenas tardes, señor Kowalski. Le habla Joe Girard de la agencia Merolis de Autos Chevrolet. Hablé con su esposa esta mañana y ella me sugirió que volviera yo a llamar a esta hora. ¿No estará usted en busca de un nuevo Chevrolet por ahora? No, responde. Todavía no. Entonces yo le digo, bien, ¿cuándo cree usted que querrá cambiar su carro? Como le hago la pregunta de sopetón, va a tener que pensarlo para poder contestarme. A lo mejor lo único que desea es librarse de mí. Sin embargo, sea cual sea la razón, lo que diga probablemente sea lo que realmente piensa, pues eso le será más fácil que urdir una mentira. Tal vez quiera yo cambiar de carro dentro de unos 6 meses, me dice, por lo que yo termino diciendo. Excelente, señor Kowalski. Me pondré en contacto con usted para entonces. Ah, a propósito, ¿qué marca de automóvil usa usted ahora? Me lo dice, le doy las gracias y cuelgo. Anoto también su nombre, dirección y número telefónico, junto con cualquier otra información que haya yo pescado durante nuestra conversación, tal como la de dónde trabaja, cuántos hijos tiene y la marca de su automóvil. Pongo todo eso en una tarjeta de 8 por 13 centímetros para mi archivo y mi lista de correspondencia. Y hago también algunas anotaciones en el diario que llevo. Por ejemplo, hago una anotación para las 6 de la tarde en un día de aquí a 5 meses, no 6 como él me dijo. Cuando esa fecha llegue puede estar usted seguro de que llamaré al señor Kowalski y haré todo lo que esté de mi parte para convencerlo de que me compre el auto que según me dijo va a necesitar para entonces. Esa fue una información inapreciable, la que obtuve durante una conversación telefónica que no duró arriba de 2 minutos. Vender es como un juego de espionaje. Si desea venderle algo a alguien, debe averiguar todo lo que pueda acerca de esa persona que tenga algo que ver con su negocio. Si vende máquinas de escribir para oficinas, puede inquirir con la recepcionista cuántas máquinas tienen, si la compañía está creciendo, si las máquinas que tienen son propiedad de la empresa o ésta las alquila, si están pensando en contratar nuevas secretarias, quién es la persona que toma esas decisiones, etcétera, etcétera, etcétera. No importa lo que venda, si emplea cierto tiempo cada día llenando los asientos de la rueda de la fortuna, pronto contará con toda una fila de personas que solo esperan que les venda. ¿Cómo hacer su propia lista de prospectos? Cuando yo empecé, hacía todos mis apuntes en pedazos de papel y los metía en un cajón. Sin embargo, un día descubrí que había dejado de seguir una buena pista porque no tenía sistema.
Así pues, fui a la papelería y compré un diario y un tarjetero con tarjetas de 8 por 15 centímetros. Y ese fue el principio de mi sistema de inteligencia. Transfería a las tarjetas toda la información que tenía en pedazos de papel. Y así tuve el principio de una lista de correspondencia y de un sistema de llamadas telefónicas. Si no tiene algo parecido, sería mejor que lo hiciera, ya que posiblemente no pueda tener en la cabeza todos los datos necesarios ni traer en la bolsa todos los papeles, cosas que seguramente podrá hacer si está haciendo un trabajo adecuado de conseguir prospectos. Acabo de describir una llamada telefónica al azar que se convirtió en una buena pista y, con el tiempo, en una venta. Eso me sucedió no solo una vez, sino muchas, tantas que me es imposible contarlas. Y hasta es posible que les haya vendido a varias personas de apellido Kowalski. Así pues, ni siquiera el nombre fue algo imaginado para este libro. Ahora bien, tiene que admitir que lo que hice no es cosa de magia, ni siquiera es difícil de hacer. De hecho, probablemente habrá oído o visto a otras personas hacer llamadas telefónicas de este tipo que han dado resultado del mismo modo como la ya descrita me lo dio a mí. Así pues, realmente no necesito hablarle más acerca de esa técnica, pero todos necesitamos que se nos recuerde que hay que hacer cosas tan fáciles y tan obvias en lugar de haraganear con los compañeros. Como ya dije antes, a mí nunca me han gustado las sesiones de camaradería y charla inútil de los vendedores en la sala de exhibición, pues las considero una pérdida de valioso tiempo que podría emplearse en vender. Además, siempre puedo pensar en alguna otra cosa más importante que hacer que estar platicando sin hacer nada. Me gusta el dinero que gano y me encanta la excitación que se siente cuando uno logra cerrar un trato. De hecho, podría decir que soy un vicioso del vender. Me encanta la emoción que me produce el realizar una venta. En mi caso, eso, no obstante, la emoción se pasa pronto y tengo que volver a empezar y hacerlo una y otra vez. Me acometen unos graves síntomas de necesidad si no vendo por lo menos un carro diariamente. Por eso mismo, en ocasiones vendo en una semana tantos autos como los que muchos de mis compañeros venden en un mes. Si a ellos les satisface lo que logran, es asunto suyo. Como a mí no, hago algo, casi siempre muchas cosas, al respecto. Acertemos este hecho. Si alguien puede vender 5 automóviles a la semana haraganeando y tomando su turno a la puerta cuando le toca, ese tipo sabe vender. Pero si él es capaz de hacer eso, piense en lo que podría hacer si ese mismo tráfico de personas que llegan a verlo a él aumentara 5 veces más. Y si es igual de efectivo para no dejar escapar ni una sola de ese volumen de operaciones, sus ganancias aumentarían desmesuradamente, aunque siga percibiendo el mismo porcentaje. Así pues, lo que tiene que hacer una vez que ya le hizo su última venta al tío Harry es hacer aumentar el influjo de las mismas y llenar todos los asientos de que disponga en la rueda de la fortuna. Y hay muchas maneras de hacer tal cosa. Las llamadas telefónicas al azar es una de ellas, y si sigue pensando, descubrirá que hay otras maneras todavía más productivas, que hay modos mejores de emplear su tiempo y de experimentar la emoción de una venta y de hacer aumentar sus ganancias. Después de los fáciles hay muchos Kowalski si usted sigue investigando. Del libro Cómo vender cualquier cosa de Joe Girard, capítulo 8. Llene los asientos de la rueda de la fortuna. En un capítulo anterior dije que el saber vender es como sembrar y cosechar en un terreno en el que lo sembrado crece todo el año. Se siembra y se cosecha durante todo el año. Otra manera de concebir lo mismo es en términos de la rueda de la fortuna que acabo de mencionar. Si alguna vez ha visto una rueda de la fortuna, sabe cómo funciona. De uno en uno, el que está manejando la rueda
va llenando todos los asientos. Los ocupantes desocupan la canastilla, el operador vuelve a llenar los asientos y luego hace que la rueda gire un poco, y así va repitiendo la operación hasta que todos los ocupantes de las canastillas han abandonado estas y él las ha vuelto a llenar con nuevos clientes. Entonces, la rueda empieza a dar vueltas durante un tiempo hasta que vuelve a detenerse y el proceso de vaciar y volver a llenar los asientos se repite. El saber vender es también algo parecido, únicamente que la rueda siempre se está moviendo un poquito para que unas personas, aquellas a las que les acabo de vender, puedan desocupar los asientos a fin de que otras, las que están empezando a trabajar, puedan subir a bordo. Para cuando los que ocuparon los asientos han dado ya la vuelta completa, están listos para que se les venda. Desocupen los asientos y sean reemplazados por otros durante algún tiempo. Y digo durante algún tiempo porque nadie compra un automóvil para siempre. La mayoría de la gente compra un automóvil para tenerlo 2 o 3 o quizás 5 años. Y entonces está ya lista para comprar otro. Sépanlo o no, pero si lleva unos registros meticulosos, un buen archivo y un diario, usted sí lo sabe. Muchas veces mucho antes que el mismo dueño. En mi ejemplo del capítulo anterior, metí a Steve Kowalski en uno de los asientos de la rueda de la fortuna. En cierto modo, lo tengo preso en dicho asiento. Yo sé la marca de su automóvil, por lo que sé que probablemente estará dispuesto a cambiar de marca. Conozco más o menos la edad de su carro, por lo que sé un poco acerca de cuánto dinero necesitará tener o pedir prestado para hacerse de un automóvil nuevo. Sé dónde vive y tal vez dónde trabaja. Y tengo alguna idea de la clase de sujeto de crédito que es y dónde es posible que se dirija a solicitar un préstamo. Una institución de crédito, una pequeña compañía de préstamos o algo por el estilo. Y sé cuándo pensará que es tiempo de empezar a buscar un auto nuevo. Y entonces yo ya estaré procurándolo por teléfono semanas antes de que él piense que ya es hora de empezar a buscar. Por lo mismo, es posible que yo me les adelante a los demás vendedores que él pudiera tratar de buscar. De hecho, si manejo las cosas como se debe, puedo ser el único vendedor que él trate, porque lo he tenido allá arriba en mi rueda de la fortuna y siempre he sabido exactamente dónde. Muchas veces, y tenemos que aceptarlo, la cosa no funciona así. Habrá ocasiones en las que una persona no le da información suficiente, o en las que tal vez ni siquiera sepa a quiénes tiene en los asientos de arriba de su rueda de la fortuna. Todo porque le envió una carta a un tipo y éste ni siquiera se molestó en abrirla y usted no lo sabía. Pero en realidad eso no importa mucho. Con eso quiero decir que es una gran cosa pescar a un Steve Kowalski, un buen prospecto, y ha calificado parcialmente con tan solo un par de llamadas telefónicas. Pero no debe olvidar que hay que arrojar espagueti. Usted lo arroja y algo de él se queda pegado. A lo mejor cuando yo vuelva a llamar a Kowalski por teléfono, él se haya sacado la lotería y se haya comprado un Rolls Royce. ¿Y qué? Le preguntaré si conoce a algún otro tipo que esté tratando de comprar un nuevo automóvil. Algún pariente que en esos momentos esté cenando en su compañía. Alguien de su empresa o quizá un vecino que ya acabó de pagar su carro. O quizá me limite a felicitarlo y lo dejo para que me diga dónde compró el billete de lotería. Luego le sugiero que quizás sería algo adecuado el que empleara parte de ese dinero en comprarle un carro también a su esposa o a su hija que está por recibirse. O tal vez simplemente platique con él, tratando de ser lo más amable posible y entonces él se acuerda de mí cuando haya dilapidado todo ese dinero y necesite nuevamente un carro de no tantas pretensiones. Puede ser que yo sepa o no exactamente cuál es la situación de Steve Kowalski, pero lo que sí sé con seguridad es su nombre y dónde y a qué hora puedo localizarlo, y eso ya cuenta mucho. Esa es una clase de información que puede explotarse como una mina de oro.
Un prospecto así merece que se le vuelva a llamar por teléfono más de una vez, que se le incluya en la lista de correspondencia y que se mantenga el contacto con él. Cuando hablo de ese tipo, estoy seguro de que entiende que en realidad me estoy refiriendo a mucha gente, y mientras más, mejor. Yo he vendido más de 12,000 automóviles y camiones desde que entré al negocio de la venta de carros. Puesto que mi volumen de 2 o más ventas a una misma persona ha estado aumentando continuamente, es difícil precisar cuántas de esas más de 12,000 ventas han sido ventas repetidas. Todo eso figura en los registros que llevo y tengo una tarjeta para cada comprador. Y si le he vendido a una persona más de una vez, en la misma dice cuándo y qué y todo lo demás. Por lo tanto, digamos que en mis archivos figuran más de 9,000 clientes diferentes a los que les he vendido. Usted puede pensar que el enviarles una carta a 9,000 personas es tarea un poco cara, y en realidad así es. Después de todo, si se le envía a toda esa gente correspondencia de primera clase, el costo de franquear las cartas es algo elevado actualmente. Sin embargo, la correspondencia que yo acostumbro enviar es mayor todavía porque en ella incluyo los nombres de las personas a las que todavía no les he hecho ninguna venta. Por lo tanto, a mí me cuesta bastante dinero llevar al día mis registros y enviarles cartas a quienes yo considero que vale la pena enviárselas. El distribuidor para el que trabajo paga parte del costo, pero yo también tengo que desembolsar buen dinero. A pesar de eso, bien vale la pena hasta el último centavo que cuesta el mantener al día la lista, por no hablar de la correspondencia en sí. Si usted tuviera una lista así, comprendería todo lo que vale. Los nombres de los clientes a los que les he vendido es lo más valioso que un vendedor puede tener. Tal vez en su negocio no le sea posible reunir tantos nombres, pero eso no importa. Ya sea su lista de nombres grande o pequeña, es una lista de personas para las que usted ya se ha distinguido en cierta forma. En todo el país hay millones de prospectos y quizá unos cuantos cientos de miles en cualquier área metropolitana de importancia. Sin embargo, el que tenga a mano lo específico, nombre, dirección, cualquier otro dato de la gente real, es algo enormemente valioso y es innecesario que se lo repita. Sin embargo, tan solo deseaba recordárselo en caso de que esté cayendo en el mal hábito de lamentarse por qué casi nadie llega a preguntar por usted. Usted ya posee una larga lista de prospectos. ¿Qué es lo que está haciendo actualmente para lograr que acudan con usted? Me pregunta. Bien, para empezar, ¿saben todos sus amigos y parientes dónde está trabajando actualmente? En el bolsillo tiene una libretita donde figuran los nombres y direcciones de todos ellos. Y esa es una lista de prospectos que estoy seguro que ya conoce. Sin embargo, ¿qué ha hecho últimamente para ponerse en contacto con ellos? Otra buena fuente de prospectos es el montón de facturas que ha tenido que pagar. Lo que quiero decir con esto es que toda esa gente a la que le compra algo debe de ser un buen conjunto de prospectos para las cosas que usted vende. Todo el mundo usa ropa, vive en una casa o apartamento con muebles y enseres, tiene un automóvil, y los hombres de negocios como el distribuidor de la carne, el florista y el que vende el aceite emplean camiones. Todas las personas a las que les compro algo figuran en mi lista y yo trato de venderles cada vez que los veo para comprarles algo. Cuando les hago algún pago, vuelvo a recordarles qué es lo que vendo. Y también trabajo en sentido contrario. Si una persona me compra un carro, me informo de cuál es su negocio. Cuando necesito algo de lo que él vende, voy a comprárselo a él y le recuerdo que estoy muy agradecido porque me haya hecho una compra. No estoy queriendo decir con esto que todos podamos vivir lavándonos mutuamente la ropa, sino que las personas a las que les compra ciertamente deben figurar en su lista de prospectos.
Así pues, vuelva a revisar sus facturas y vea a quién le está entregando su dinero. Tal vez sea ya tiempo de que esas personas le entreguen algo del suyo. La ley Girard de los 250 siempre está en operación. Y cuando hablamos de su carnicero, de su sastre y de su tintorero, recuerde que ellos también tienen que hablar con muchas personas. Cada uno de sus proveedores tiene que hablar con sus clientes, escuchar conversaciones acerca de los niños, de accidentes y de carros. Algunos de ellos pueden no saber en qué se gana la vida, por lo que tiene que asegurarse lo antes posible de que lo sepan. Asegúrese de que todo el mundo sepa qué es lo que usted vende. Ese suena como un consejo demasiado elemental y tal vez ya lo haya escuchado infinidad de veces. Eso no obstante, yo me he encontrado con muchos vendedores que jamás le dicen a la gente, aparte de sus amigos íntimos y sus parientes, en qué se ganan la vida. Porque dicen que los vendedores, especialmente los vendedores de automóviles, tienen mala imagen. Pues bien, permítame decirle que yo me siento orgulloso de lo que hago para ganarme la vida. Si les vende a negocios o a industrias, podrá pensar que eso no es importante, que en nada podrá ayudarle. Sin embargo, yo le digo que sí le ayuda. Recuerde la ley Girard de los 250. La gente siempre está hablando de aquellos a los que conoce y de lo que hacen. Conozco un vendedor que vendió una computadora de $120,000 simplemente porque un amigo suyo le habló de él a otra persona. Yo creo que todo aquel que vende algo debe sentirse orgulloso de su profesión, ya sea hombre o mujer. Veamos el asunto de esta manera. Desde que cumplí los 35 años he vendido más de 12,000 carros y camiones nuevos. ¿Sabe cuántos empleos ha generado eso? ¿Cuánto acero ha tenido que producirse y venderse para fabricar esos carros? ¿Cuánto dinero la General Motors y los miles de sus proveedores han recibido solamente de lo que yo he llevado a cabo? Millones. Los vendedores son los que hacen que las ruedas giren, porque si no hacemos que se muevan los productos que están en las alacenas, si no hacemos que salgan de las bodegas y almacenes, todo el sistema comercial dejaría de funcionar. Por lo mismo, asegúrese de que todo el mundo sepa que es vendedor y que sepa qué es lo que vende. Claro que cuando les compre algo no tiene que hacer cierta clase de intercambio con ellos, cierta clase de trato recíproco. Sin embargo, hágale saber con frecuencia que tiene algo para ellos cuando lo necesiten y que lo que desea de ellos no es simplemente una venta, sino información. Si vende joyas, cuando sepa que alguien va a recibirse, sabrá que eso puede conducir a una venta de un reloj o de un anillo de graduación. Y si vende automóviles, cuando oiga comentar que alguien chocó su automóvil, podrá decir que lo siente mucho, pero también anote mentalmente el dato de que esta persona va a necesitar otro carro y que probablemente va a recibir un cheque por mucho dinero de alguna compañía de seguros para pagarlo. Así pues, no se olvide ni del carnicero ni del tintorero. Ellos pueden ayudarlo a que llene los asientos de la rueda de la fortuna o a sembrar las semillas en un terreno fértil o a considerar el negocio como prefiera desde el punto de vista de un vendedor profesional. Entremos ahora en detalle con algunos de mis otros métodos para llenar esos asientos o para sembrar esas semillas o para hacer que algo de espagueti se quede pegado en la pared. Como quiera que usted lo vea, va a ser la manera de meterse algún dinero en el bolsillo. Siente a todos aquellos de los que se acuerde en su rueda de la fortuna.